Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos en el mensaje número 2 de nuestra serie Proteína Espiritual. Estamos con la segunda dosis titulada Un arrepentimiento verdadero. Estamos dando inicio a un nuevo culto, a un nuevo servicio, y pedimos la guía del Espíritu Santo para que nos ayude a convencernos de este principio que es muy importante para nuestra vida. Un predicador una vez dijo: en este tiempo, un cristiano verdadero es como una especie de animal raro y difícil de ver y difícil de encontrar. Es como un animal en peligro de extinción. Hermanos, no seamos nosotros de esa especie. No seamos ese tipo de creyentes, ese tipo de cristianos que son difíciles de encontrar. No seamos creyentes de la boca al labio, de la boca al diente, es decir, solo de palabra. Seamos hijos de Dios, vivamos nuestra fe de una manera profunda, de una manera verdadera, y eso solo se consigue caminando en este principio, en el arrepentimiento, que yo vivo eternamente y para siempre arrepentido. Porque allá afuera hay muchas personas que aseguran decir ser, que siguen la fe, que son hijos de Dios, que son creyentes, pero con sus hechos lo niegan y son reprobados en cuanto a toda buena obra. El fundamento de nuestro mensaje para hoy es Mateo capítulo 3, versículo 8. Y antes de leerlo, por supuesto que me gustaría orar. Señor, venimos delante de ti y queremos, Señor, alimentarnos de esta segunda dosis de proteína que es un arrepentimiento verdadero. Queremos caminar arrepentidos, queremos pensar arrepentidos, queremos sentir arrepentidos, queremos ver arrepentidos. Queremos vivir nuestra fe, Señor, caminando en el quebranto, caminando en el arrepentimiento, Señor, de nuestros pecados, en el arrepentimiento, Señor, de la vida mala y oscura que tuvimos antes. Ayúdanos, Señor, a ver a la cruz, a poner nuestra mirada en ti, en las cosas de arriba, en lo que vale la pena. Señor, danos convicción, danos quebranto y danos fuego, Señor. Pon un fuego en nuestro corazón para caminar, Señor, en este principio que no puede ser reemplazado. No hay nada que pueda reemplazar el arrepentimiento. No hay una escuela, no hay un programa, no hay un seminario que pueda reemplazar este principio tan importante para nosotros que somos la iglesia. Quédate con nosotros, Señor. Amén. Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Simplemente eso, produzcan, hagan frutos que demuestren el arrepentimiento. El principio del ministerio de Juan el Bautista fue esto: arrepiéntanse. También el mayor énfasis del ministerio de Jesús también fue arrepiéntanse, pueblo de Dios, arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de su mal camino, arrepiéntanse de sus malos pensamientos, de su corazón corrupto. Hermanos, el arrepentimiento no es una sugerencia, el arrepentimiento no es una recomendación. El arrepentimiento no es una buena idea arrepentirse. No, el arrepentimiento no funciona de esa manera. La Biblia nos habla del arrepentimiento como un salvavidas en medio de un océano de aguas alteradas. El arrepentimiento es la puerta hacia la salvación. El arrepentimiento es la puerta hacia el reino de Dios. El arrepentimiento es gracia. Si alguno de ustedes no entiende la gracia, entonces medite en el principio de arrepentirse y usted entenderá la gracia de mejor manera. Es por eso que la Biblia hace tanto énfasis en esta palabra, arrepentimiento. El arrepentimiento es uno de los temas centrales de Dios para nuestras vidas. Es uno de los temas centrales en las Escrituras. Si la persona no llega al arrepentimiento, está en una rebelión abierta y consciente delante de Dios primeramente, ante Él mismo y ante los demás. Es así como funciona. El primer
el primer llamado del reino de Dios es el arrepentimiento. Yo quiero que nosotros podamos meditar, profundizar y pensar en 3 frutos que son dignos de arrepentimiento, es decir, 3 frutos que cuando la persona los da, los produce, es una gran señal de que la persona se ha arrepentido de sus pecados, se ha arrepentido de su mal camino. Y el primero es la convicción. La convicción es asumir el 100% de la responsabilidad y de reconocer mis errores. De hecho, Romanos 3:23 nos habla acerca de esto. Convicción es asumir, convicción es estar convencido, darse cuenta de la responsabilidad de reconocer mis errores. Ese es uno de los primeros frutos del arrepentimiento, la convicción. Si yo no tengo convicción adentro de mí, significa que no estoy convencido, no hay nada que me convenza de que lo que yo he hecho o lo que yo estoy haciendo es malo. Porque hasta que yo no tenga esa convicción, yo no voy a abrir mis ojos de que de lo que estoy viviendo es completamente malo. Entonces, si no hay convicción, no hay una iniciativa hacia el arrepentimiento. Entonces, la convicción es el primer fruto del arrepentimiento. Cuando Cristo vino aquí a la tierra y empezó su ministerio, eso era lo que la gente no tenía. Eso era lo que el pueblo de Dios no tenía. Los judíos, los líderes, los judaizantes, no tenían convicción en su corazón. Estaban atascados de religiosidad y de ritos y de programas de la ley y de cumplir la ley desde la A hasta la Z. Pero todo era rutinario, todo era mecánico, todo era automático, pero no había una genuinidad de convicción. No tenían convicción. Los primeros en tener convicción fueron los 12 discípulos, los 12 apóstoles que fueron llamados a caminar con Cristo. Cuando ellos empezaron a caminar con Cristo, lo primero que tuvieron en sus corazones fue convicción de que Cristo era la verdad y que ellos tenían que entrar al reino de los cielos, y el primer paso era el arrepentimiento, pero con convicción. Este es el primer fruto. El segundo fruto de un arrepentimiento verdadero es la contrición, es decir, la tristeza, el dolor en el corazón. La contrición significa que hay algo adentro de mí que está completamente quebrado, hay algo adentro de mí que está completamente dolido y sentido por el pecado, por lo que he hecho, por lo que ha pasado en mi vida, por el dolor y el daño que he provocado a los de mi alrededor, por el daño que me he hecho a mí mismo y por el daño que le he hecho a Dios. Cuando hay contrición, es cuando mi corazón se aprieta, cuando mi corazón gime por un cambio. Recuerde, el primer fruto es la convicción y el segundo es la contrición. Un corazón contritado, un espíritu contritado, ese es un verdadero fruto, es una verdadera señal de que la persona ha llegado a un arrepentimiento verdadero. Segunda de Corintios 7, versículos 9 y 10 nos hablan acerca de esto, la importancia de la contrición, el corazón y el espíritu contritado. Una persona puede tener convicción, una persona puede reconocer que está en pecado, pero si no está este principio de la contrición, hay algo que no está bien. El tercer fruto de un arrepentimiento genuino es la confesión. Porque la confesión es simplemente entregarle el derecho a Dios de regreso, es entregarle la autoridad a Dios, es salir de la oscuridad para caminar en la luz. Entonces la confesión, según Santiago 5:16, es parte de no volver a hacerlo. Yo quiero que los demás sepan, o la persona sepa en específico lo que yo he hecho, y de esa manera yo no voy a pelear solo. Porque si yo lo guardo y lo tengo y lo oculto y lo camuflajeo, eso va a ser peligroso. Y no voy a poder tener la capacidad de salir de ese ciclo que no se va a romper nunca más, hasta que Cristo y la obra de la cruz no se hagan presentes en mi vida. Estos tres frutos son un
una verdadera señal de que ha habido o está la persona viviendo un proceso de arrepentimiento como corresponde. Convicción, contrición y confesión. Muy importante que nosotros podamos entender esto, porque sin arrepentimiento no puede haber una fe genuina. Sin estos principios, sin estos frutos, no puede haber una fe bíblica. No hay nacimiento de nuevo en el reino sin arrepentirse. No hay crecimiento en el reino sin pasar por la puerta del quebranto. No hay crecimiento ni fruto si no nos proponemos aceptar la corrección del Espíritu Santo. Porque es importante que nosotros podamos ser corregidos en el momento en el que se está produciendo ese arrepentimiento. El arrepentimiento es una decisión que da como fruto un cambio de mente, lo cual a su vez lleva a un cambio de acción, es un cambio interno primeramente y después sale hacia afuera. Sin arrepentimiento no hay perdón. Jesús envió a sus discípulos con este mensaje cuando se dio la gran comisión. Jesús les dijo que fueran a todos los lugares de la tierra para predicar el mensaje de salvación, para que bautizaran a las personas, pero nada de esto puede darse primero si no hay un arrepentimiento. Nada me hace a mí parte del reino de los cielos si no hay un arrepentimiento verdadero. Entonces estos tres frutos me llevan a esto: la convicción, la contrición y la confesión. Una vez que yo practique o camine o aplique estos principios en mi vida, entonces yo voy a poder ser parte del reino de Dios y también voy a poder vivir mi fe como corresponde. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Pensemos en lo que no es arrepentimiento, porque hay personas que ni siquiera entienden este principio y dicen que son cristianos y dicen que son creyentes y dicen que son buenos esposos, buenos padres, que son buenos amigos, buenos vecinos, que son personas que sirven en la iglesia y afuera de la iglesia o en las misiones, pero ni siquiera entienden lo que es el arrepentimiento verdadero. Primero, no es una emoción. El arrepentimiento no es una emoción, no es algo que ya se me salieron 3 lágrimas y ya pasó. No es tampoco una desolación, una tristeza por un día, por 2 días, o entro en amargura por un tiempo y ya. No, no es una emoción. No es algo que mis emociones se revolotean y suben y bajan y van por todas partes y ya, ya me di cuenta que está malo lo que hice. No, no significa así. No es una emoción, no es algo, no es una tristeza o algo completamente temporal. Pero a veces también se confunde la emoción con un arrepentimiento verdadero. Esto es algo que suele pasar. Se confunde el hecho de caer en una inestabilidad emocional terrible y ya con esto yo ya me arrepentí. No, no es una emoción, no funciona así el arrepentimiento. Segundo, no es una autocompasión tampoco, no es decir, pobrecito de mí, no entiendo por qué hice esto, ahora me voy a quitar la vida, ahora me voy a ir al mundo, ahora ya no voy a seguir adelante con mis proyectos. No, el arrepentimiento no es una autocompasión, no es un pobrecito de mí, un me voy a cortar las venas, no es un me voy a ir al mundo o me voy a quitar la vida. No, no es una autocompasión. El arrepentimiento no es eso, aunque el enemigo lo usa, pero no es eso. Y si bien nosotros ya hablamos acerca de la confesión, que es importante, que es uno de los frutos del arrepentimiento, pero a veces no todo queda allí. Porque una persona puede también confesar su pecado, pero puede a los días o al tiempo después volver a hacerlo. Entonces el arrepentimiento no solo se queda allí, sino que el arrepentimiento va acompañado de la acción, va acompañado de lo que se está produciendo en mí. El arrepentimiento no es tampoco una rabia ni un enojo que me hace sentir por lo que yo he pasado. Por supuesto que hay dolor después de estar en una situación pecaminosa, por supuesto que hay un deseo de no volver al vómito, como dice la Escritura,
Pero el arrepentimiento no es solo quedarse en esa rabia, quedarse solo en ese enojo. El arrepentimiento es pasar de eso y pasar al proceso de sanidad y de restauración. Ahora pensemos en la siguiente pregunta, lo que sí es el arrepentimiento. Si bien ya hemos mencionado algunos frutos, hemos mencionado quizás algunos aspectos que no son el arrepentimiento, pensemos lo que sí es el arrepentimiento. El arrepentimiento en griego viene del griego y es metanoia, que es el cambio de una mente, el cambio de dirección, cambio de forma de pensar. Es un cambio radical para siempre, es un giro de 180 grados en el cual tú le das la espalda al pecado y tú caminas en dirección contraria de eso. Y este cambio de mente nos lleva al siguiente nivel. Primero, la renuncia y el cambio de actitud. Esto sí es arrepentimiento. Cuando yo he demostrado que hay convicción, cuando yo he demostrado que hay contrición, cuando yo he demostrado que hay dolor por lo que he hecho, esto a mí me va a llevar a la renuncia y también al cambio de actitud. Pero este cambio no va a llegar a su plenitud si no se ha iniciado algo por dentro de mí. Y una vez que yo entro al tiempo de la renuncia y al cambio de actitud, yo voy a entrar al deseo de estar sumiso delante de Dios. Es caminar en la submisión o en la sumisión. Caminar en esta sumisión. ¿Sumisión a qué? A la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, sumiso delante de Dios, que ya no soy yo el que vivo, sino es su obra en mí. Es así como funciona la sumisión. Después de esto pasamos a un continuo crecimiento. Recién allí se produce el crecimiento. Cuando han habido algunos frutos, cuando nos hemos dado cuenta que lo que no es el arrepentimiento, que no es una emoción, que no es un enojo, que no es algo momentáneo, algo temporal, cuando hemos llegado a esto, entonces vienen estas cosas. La renuncia y el cambio de actitud, la sumisión y el deseo de aprender y un continuo crecimiento. El arrepentimiento es un escoger voluntario. No es obligatorio. Nadie te va a obligar a arrepentirte. Dios no lo va a hacer. Pero si el Espíritu Santo está obrando adentro de ti, vas a sentir el deseo de hacerlo. Entonces es un escoger voluntario. Pero una vez que escogemos por Él, optamos por el arrepentimiento, nuestra vida para siempre debe de ser entregada a Dios. Es cambiar la supremacía de que todo yo lo puedo hacer, de que yo tengo que hacerlo, por la supremacía de Cristo por sobre todas las cosas, de que ahora ya no lo puedo hacer con mis propias fuerzas, que ahora lo hago porque Cristo es mi consolador, mi ayudador, el que me da la fuerza para hacerlo, y Él es el Rey de mi vida. Cambiar la elección de querer hacerlo yo y poner a Cristo para que en Él yo pueda hacer todas las cosas y que Él sea el Rey de mi vida. En nuestra elección de vivir para Dios es donde el Espíritu Santo se glorifica. ¿Por qué? Porque no soy yo más, sino es Cristo quien está obrando y trabajando adentro de mí. Cuando reconozcamos lo que Dios es, entonces experimentaremos un cambio verdadero. Entonces, si bien hemos hablado acerca de estas preguntas de manera así profunda, por decirlo así, qué es el arrepentimiento, lo que no es el arrepentimiento y también acerca de los frutos del arrepentimiento, yo quiero que hablemos ahora acerca de el caminar en el arrepentimiento, y esto ya es buscando nuestra conclusión, nuestro cierre. A veces pensamos y hacemos énfasis en los pecados de mayor impacto, es decir, los pecados que quizás son mayores, aunque no hay pecado mayor ni pecado menor. Pecado es pecado, aquí y en todas partes, pero sí hay pecados que tienen mayor impacto que otros, mayores consecuencias que otros. Y muchas veces ponemos nuestra mente solo en estos pecados, como el adulterio, la fornicación, etc. Pero ¿qué pasa con todos esos pecados que son en realidad que no tienen tan mayor impacto como lo que normalmente pensamos? ¿Y qué pasa con ellos?
por dónde están pasando, quién los está fiscalizando, quién los está controlando, quién es el que dice que está bueno y quién está malo y que está malo. Por ejemplo, nuestros malos pensamientos. ¿Quién fiscaliza mis malos pensamientos? ¿Cuál es la diferencia a caer en una situación pecaminosa que tiene que ver con la fornicación a tener una tremenda corriente de malos pensamientos en mi mente? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no hagamos mayor énfasis solo en los pecados de mayor importancia o de mayor impacto, sino también pidámosle al Espíritu Santo la convicción en las cosas pequeñas, en los pecados que generalmente no hacemos énfasis, los malos pensamientos. ¿Qué pasa con respecto a nuestro egoísmo? Lo egoísta que nosotros somos. ¿Qué pasa con esto que a veces nos lleva a una situación pecaminosa? ¿Qué pasa con nuestro orgullo? ¿Qué pasa con la envidia del corazón? ¿Qué pasa con la codicia hacia lo ajeno? Yo quiero tener esto, yo quiero tener lo que mi otro hermano tiene, lo que mi vecino tiene. Yo deseo y anhelo esto. ¿Qué pasa con esas cosas? Es allí donde nosotros tenemos que reconocer y recordar que el arrepentimiento es algo diario. El arrepentimiento no es solo en el momento hace 5, 10, 15 o 20 años cuando me convertí, o cuando tenía 12 o 15 años cuando acepté al Señor. No, el arrepentimiento tenemos que caminar en él todos los días. Porque si bien a veces hacemos énfasis solo en los pecados de mayor impacto, pero ¿qué pasa con los otros pecados? El egoísmo, el orgullo, la envidia del corazón, la codicia hacia lo ajeno, los malos pensamientos, este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Lo que yo estoy viendo en el internet, lo que mis ojos están viendo, lo que entra por ellos. ¿Qué pasa con este tipo de cosas? Por eso es necesario el arrepentimiento diario, el hecho de reconocer y decirle al Señor que necesito caminar en este principio todos los días hasta que Cristo venga, todos los días de mi vida. En el arrepentimiento se camina diariamente. No voy a vivir en tinieblas, sino en luz. Yo elijo vivir en luz. Tenemos que vivir y elegir vivir en esa luz. Vivo en sumisión ahora y vivo en humildad y vivo en este principio que es el principio del reino. Entonces, cuando yo camine en esto, entonces voy a experimentar la felicidad, voy a experimentar el perdón, la reconciliación, el amor, etc. Pero primero es caminar diariamente en el arrepentimiento. Es así como esto funciona. Cuando nosotros caminamos ya en esto, es allí donde inicia el proceso de cambio, es allí donde inicia el proceso de renovación de la mente, del espíritu y del corazón. Es allí donde empieza el proceso de regeneración y de santificación y de ser más como el Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. El cristiano es justificado solo por Cristo y solo por la fe. Pero el inicio de esto es vivir arrepentido. Nada reemplaza esto. Cuando estás en pecado, estás bajo sentencia. Escucha bien, cuando no te has arrepentido todavía estás bajo sentencia. Estás bajo la sentencia de la ira de Dios. Y no es nada divertido, no es nada gracioso estar bajo esa sentencia. El pecado es pecado en el cristiano y en el no cristiano. Con la diferencia que el cristiano va a la cruz, va a Cristo, conoce el camino, va a la fuente. Y ese es el que debes de ser tú. Pecado es pecado en el que tiene a Cristo y en el que no tiene a Cristo en el corazón. Atención a esto, pero la diferencia de usted, hermano, que está en Cristo es que usted conoce la cruz, usted conoce la ruta, usted conoce el camino hacia la verdad y usted debe de caminar hacia allá todos los días. Esa es la diferencia. En su gracia, Dios ha hecho una doble porción para restaurar a la iglesia, para restaurar al creyente, aquellos que han pecado. Primero, ha nombrado a Jesús como abogado para interceder por nuestros pecados. Eso es lo primero. Y yo no puedo ser parte de esa abogacía si yo no me arrepiento. Si Cristo no ve, si el Espíritu Santo, si Dios no ve en mí un arrepentimiento, yo no puedo ser defendido por Cristo delante de Dios, que es el juez de toda la humanidad.
Si no hay esto en mí, este arrepentimiento, yo no tengo ese derecho a ser defendido o ser abogado por Cristo. Y segundo, el perdón es seguro porque Jesús es justo, porque Dios es justo, y Él envió a su Hijo en propiciación por mis pecados. Es así. Entonces, en Cristo se producen todas estas cosas. Cuando Él me llama, cuando yo estoy en Él, se produce este quebranto, este corazón contrictado, este corazón dolido por el pecado. No somos santos en el instante, pero hay un cambio, hay un proceso de santificación, de crecimiento, mientras estamos en este camino y en este cambio de transformación. El arrepentimiento es un cambio de nuestra manera de pensar, es un cambio en nuestro corazón, es un cambio en nuestra manera de vivir. Para nosotros, ahora que tenemos este entendimiento, es una elección voluntaria el arrepentimiento. Es un camino a una vida de bendición. Cuando vemos la grandeza de nuestro pecado o vemos el impacto de lo que puede pasar si nosotros caemos en esta desgracia, es allí donde reconocemos de que necesitamos a Dios. Cuando vemos que hemos sido víctimas, ¿no es cierto?, a veces de nuestro propio mal, de nuestra propia naturaleza carnal, es allí donde reconocemos y decimos, yo necesito caminar en el arrepentimiento, yo necesito la convicción, yo necesito la contrición, yo necesito ser tocado internamente. También cuando vemos las consecuencias de nuestro pecado, cómo han afectado nuestras vidas, cómo han afectado a la familia o a nuestra propia familia y a los demás, y cómo afecta nuestra reputación, cómo afecta lo que somos y la vida de los demás, es allí donde nosotros decimos, necesito arrepentirme, necesito caminar en este arrepentimiento. Hermanos, como cierre y como conclusión, caminemos en el arrepentimiento. El arrepentimiento es gracia. Repito, Juan el Bautista dijo, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Hermanos, nada puede reemplazar esto. Nada reemplaza esta proteína, esta vitamina, este alimento espiritual. Esta es una verdad absoluta que no tiene variantes. Es una verdad absoluta. El arrepentimiento es gracia. El arrepentimiento es la entrada, la puerta hacia el reino, hacia el cielo, hacia la salvación. El arrepentimiento es la entrada a la vida nueva, a la vida de santificación. No, dicen algunos, ese mensaje ya no es para mí, yo ya tengo 5, 10, 15, 20 años de estar caminando en el Señor, eso ya no es para mí, eso es para los principiantes, eso es para los niños en la fe, eso es para los que vienen recién llegando. No, Señor, no se equivoque, como dice el versículo, mire que cuídense de no caer los que se creen estar firmes. El arrepentimiento viene bien en todo momento, el arrepentimiento viene bien en cada día, en cada momento. Hermanos, caminemos en este arrepentimiento. Agrademos a Dios en todo lo que hacemos. Una iglesia que no predica acerca del arrepentimiento no es iglesia. Una iglesia donde no se hable este tema, entonces es otra cosa. Una iglesia donde no se enseñe esto no es lo que corresponde, no es lo que debe de ser. Oremos. Señor, venimos a ti, contritados. Venimos a ti, Señor, tocados. Venimos a ti, Señor, arrepentidos de nuestros malos pensamientos, de nuestra envidia, de la codicia, de todo lo que hay en nuestro corazón. Señor, nos arrepentimos. Queremos caminar en este principio, en este valor que es el arrepentimiento, que es la entrada al reino, la entrada al cambio, el inicio del crecimiento. El arrepentimiento es el principio de una vida de bendición. No importa cuántos años yo tengo en la fe, que el arrepentimiento sea algo diario en el que yo decido caminar diariamente. Señor, solo es por la convicción y el trabajo y la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Es solo por eso. Señor, ayúdanos a entender y a recordar que el arrepentimiento no es una sugerencia, no es una recomendación, no es simplemente una buena idea. El arrepentimiento es vida,
El arrepentimiento es la vida, Señor, y es la única opción que nos mete, que nos introduce a la vida en Cristo, a la vida en el reino, a la vida de bendición. Si hay alguien acá, Señor, que necesita caminar en este arrepentimiento genuino, verdadero, yo oro, Señor, que tú le des la convicción para no rasgar solo las vestiduras, sino el corazón. Señor, te amamos y te honramos. Como Iglesia Bíblica Cristiana, te amamos y te honramos. Obra en nosotros, trabaja en nosotros y que tu gracia nos abrace diariamente. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje de nuestra serie Proteína Espiritual. Que el Señor les bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.